Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 174 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. James E. Faust, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Bienvenidos a la primera sesión de la Conferencia General Anual número 174 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Faust, que dirija esta sesión. Reconocemos la presencia de las autoridades generales sentadas en el estrado del centro de conferencias, en el tabernáculo y en el salón de asambleas, así como de las presidencias generales de la Sociedad de Socorro, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes y la primaria que asisten a la conferencia. Damos una especial bienvenida a los líderes gubernamentales, educacionales y de la comunidad que nos acompañan. Agradecemos a los propietarios y los operadores de las muchas emisoras de radio y canales de televisión, así como los sistemas de cable y satélite que ofrecen sus instalaciones como un servicio público para llevar esta conferencia a un vasto auditorio congregado en diversas partes del mundo. Nos complace también poder ofrecerles estas sesiones a través de Internet en lds.org. La música de esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo bajo la dirección de Craig Shesop y Mac Wilberg, con Clay Christensen al órgano. El coro comenzó esta sesión cantando Santos Avanzad, y ahora nos deleitará con el himno número 43, por la belleza terrenal. La primera oración será ofrecida por el elder Ronald E. Rasband de los 70.
Our dear eternal Father in Nuestro heaven, amado Padre Celestial, we thy children, nosotros, gathered tus throughout the hijos, earth, nos hemos express congregado por deep todo el gratitude mundo to thee, Father, for y te being able to come expresamos together un profundo for the General agradecimiento, Padre, Conference. por la oportunidad de We congregarnos thank para la thee for the conferencia privilege of general. coming and Te hearing thy agradecemos el anointed privilegio servants de speak to acudir a us. escuchar a Pray tus that thou would siervos bless our ungidos hearts, that we may y receive rogamos with que nos thanksgiving bendigas with para que podamos gladness, recibir con and with a alegría lo spirit que of nos van a decir action to y do con what we must un do in our espíritu lives que to nos impulse a follow hacer the lo que counsel and debemos hacer direction we para receive seguir el here. consejo y la dirección que aquí We thank thee, recibamos. dear Father, for the Te presence of agradecemos, thy caro Padre, prophet of por God. la We presencia pray del for President profeta Gordon B. Hinckley. Pray Gordon that B. thou would Hinckley continue to bless y his rogamos every day. que le sigas We bendiciendo a pray for diario. Sister Hinckley and for Oramos the a favor counselors de in the la hermana First Hinckley Presidency and the y de los 12 consejeros de apostles la and their primera wives and presidencia y all de of los their 12 families as apóstoles y well. sus señoras y sus familias también. We thank thee, Heavenly Father, for the Te beautiful agradecemos, flowers which are blooming Padre this Easter Celestial, las season. bellísimas flores que nos We are acompañan reminded en of the esta época resurrection of thy Son, the de Lord Pascua Jesus de Christ. Resurrección, en que We recordamos love la him. resurrección de tu Hijo We wish Jesucristo, to a quien follow him. amamos. And Lo Father, we amamos y deseamos recognize that he is seguirlo the a Él. Prince of Peace. Reconocemos que Él And we es el pray that an príncipe de extra paz measure of peace y will be rogamos poured que out una on the medida peoples de of the paz world at this llegue, time. una porción de paz Here llegue in a our los city pueblos del as mundo well en as este momento, elsewhere. tanto en esta ciudad Thou como en wilt otras help to partes, soften hearts and para que cause ayudes bridges a of ablandar los understanding and corazones tolerance to be y a permitir more que haya fully comprensión put y in place. tolerancia más de la que hay ahora. We pray now, Heavenly Father, that thou Ahora wilt bless te those who pedimos, will Padre, address que us, bendigas a quienes nos and van a those who dirigir will la sing palabra for us in this y a session, quienes entonarán los that they himnos may en esta instruct and sesión, edify para que us puedan instruirnos and help y us to be a edificarnos more y temple-covenanted ayudarnos a people ser un pueblo que se and orienta act hacia los in more convenios del holiness templo before thee. y que For these prosigamos things, con toda blessings we ask santidad ante now ti. humbly, Estas cosas te thanking rogamos thee for all that we humildemente, have received of thy agradeciéndote generous todo lo hand. que hemos recibido In de the tu name of generosa Jesus mano, Christ. en el nombre de Amen. Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente Gordon B. Hinckley, nuestro amado profeta. Presidente Hinckley. Mis amados hermanos y hermanas, les damos una cordial bienvenida a otra conferencia mundial de la Iglesia. Ya somos una gran familia internacional que residimos en muchas naciones y hablamos varios idiomas. Para mí es maravilloso y milagroso que ustedes nos vean y nos oigan por todo el mundo. Durante mi vida como autoridad general, recuerdo la época en la que pensábamos que era sorprendente hablar en el tabernáculo de Salt Lake y que se nos oyera por radio en todo el estado de Utah. Hoy nos hemos reunido en este gran y magnífico centro de conferencias y nuestras imágenes y palabras llegan al 95% de los miembros de la Iglesia. Una nueva tecnología se ha abierto paso a medida que la Iglesia ha crecido y se ha fortalecido. El número de nuestros miembros llega hoy casi a los 12 millones y hay más miembros fuera de Norteamérica que dentro de ella. En un tiempo se nos reconocía como una iglesia de Utah, pero hoy en día hemos llegado a ser una gran organización internacional. Hemos recorrido un camino muy largo en la labor de llegar a las naciones del mundo y todavía queda mucho por hacer. Pero lo que se ha llevado a cabo es en verdad espectacular. Cierto es que perdemos algunos miembros, demasiados, pero a todas las organizaciones que conozco les ocurre lo mismo. Sin embargo, estoy convencido de que retenemos y conservamos en forma activa a un mayor porcentaje de nuestros miembros que cualquier otra iglesia grande que conozca. En todas partes hay mucha actividad y mucho entusiasmo. Tenemos líderes firmes y capaces por todo el mundo
que dan de su tiempo y de sus medios para hacer avanzar la obra. Es tan reconfortante ver la fe y la fidelidad de nuestros jóvenes. Ellos viven en una época en la que una gran oleada de maldad cubre la tierra, la que está por todos lados. Las antiguas normas se desechan y los principios de la virtud y de la integridad se dejan de lado. Pero hallamos literalmente a cientos de miles de nuestros jóvenes que se mantienen firmes en las elevadas normas del Evangelio y que encuentran una feliz y edificante asociación con los que comparten sus ideales. Cultivan su intelecto con instrucción y sus conocimientos prácticos con disciplina, y su influencia para bien se hace sentir más que nunca. Me complace informarles, mis hermanos y hermanas, que la Iglesia está en buenas condiciones. Seguimos construyendo templos y centros de reuniones y llevando a cabo muchas obras de construcción y de mejoras. Todo lo cual se hace posible gracias a la fe de nuestra gente. Seguimos adelante con la gran campaña humanitaria que bendice la vida de muchas personas menos afortunadas de la tierra y también aquellos que son víctimas de los desastres naturales. Nos complace mencionar que el 1 de abril de este año, la Cámara de Representantes de Illinois aprobó por unanimidad una resolución de pesar por la expulsión obligada de nuestra gente de la ciudad de Nauvoo en 1846. Esa generosa moción se combina con la medida que tomó el entonces gobernador Christopher S. Bond de Missouri, que en 1976 revocó la cruel e inconstitucional orden de exterminación contra nuestra gente, la cual dio el gobernador Lilburn Brooks en 1838. Esos y otros sucesos representan un cambio de actitud considerable para con los santos de los últimos días. Cuán agradecido me siento para con todos y cada uno de ustedes por su dedicado y consagrado servicio. Les doy las gracias por las muchas atenciones que me dispensan donde quiera que voy. Soy su servidor y estoy listo y dispuesto a ayudarles en cualquier forma que pueda. Dios los bendiga, mis amados colaboradores. Cuánto los amo, cuánto oro por ustedes, cuán agradecido estoy a ustedes. Que el cielo les sonría, que haya amor, armonía, paz y bondad en sus hogares. Ruego que sean protegidos de daños y del mal, y que el gran plan de felicidad de nuestro Padre sea la norma por la cual vivan. Esto pido con humildad y gratitud en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el gusto de oír a nuestro amado colaborador, el elder David B. Haight, del Quórum de los 12, que ya tiene 97 años. Elder Haight, venga aquí a dirigir la palabra a sus innumerables amigos. I stand here with a humble heart Me pongo de pie aquí con un corazón lleno de humildad, that is full of un corazón lleno de amor por esta obra, for you people who are here. por ustedes que están presentes aquí y que están escuchando esta conferencia. 6 months ago, Hace 6 meses, en la conferencia anterior, here by me puse de pie Hinckley, en este púlpito junto al presidente Hinckley to wave to, y él me alentó a que les saludara. and I used all the energy that I had Y empleé toda la energía de la que disponía
I've heard from some people who thought Algunos waving comentaron farewell. que pensaban que me despedía a modo de But saludo, I've come here today to pero he indicate venido to you aquí and to para them I'm back. demostrarles que he regresado. And I don't have anyone else pushing my arm for me. Y no tengo a nadie que me esté ayudando. I understand the power of prayer Comprendo el poder de la oración and of faith y de la fe and devotion y de la devoción and acknowledging precious y de witnesses reconocer from heaven. los los testimonios preciados que vienen del cielo. So as I stand here today just to Y es así que al ponerme de pie aquí hoy para darles mi testimonio y para saludarles, by another conference, espero que para la próxima conferencia me encuentre healed and completamente sanado to do what y I'm con la plena capacidad de hacer lo que se me pide que haga. God lives. Dios vive, He is our Father, es nuestro Padre, our Father in heaven. nuestro Padre en los cielos. Eliza R. Snow Elisa R. Snow wrote some of our famous escribió particularly algunos de nuestros himnos más reconocidos, en particular algunos sacramentales. great Ella escribió and un the himno love que habla de cuán grande es la sabiduría y el amor on high. que se encuentran en las cortes celestiales. Piensen un momento Because en we eso, were there. porque nosotros estuvimos allí. How great the wisdom and the love Cuán grande that filled es el the amor courts on high, que existe en las cortes celestiales, that sent the Savior por from medio, above, por causa de los cuales se ha enviado bleed, al Salvador para sufrir and we chose y morir. to come here. Nosotros optamos So por venir we're aquí. here assembled Nos in this encontramos vast auditorium, ahora aquí congregados en este gran edificio to each other and bear witness. en el cual nos podemos comunicar y podemos dar testimonio. And so I assure you that Así que les aseguro in those sleepless nights que that en I've esas noches de insomnio que a veces he tenido, to solve all of your en problems, que he intentado resolver make mis new problemas resolutions, y tomar determinaciones nuevas de cosas que se deben llevar a cabo, and you have cuando se encuentra uno en esa situación pensando en cosas celestiales que lo elevan a uno, God, our Heavenly Father, loves us. vemos que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama como nosotros debemos amarle a Él. Selected His Son, Él escogió a su Hijo, Jesus the Christ, a Jesús el Cristo, come to earth para venir a la tierra and institute e instituir y traer el Evangelio de Jesucristo. of which is the name of this church. Y el nombre de esta iglesia es también We bear el nombre de Él. and which Nosotros I testificamos de Él bear witness of y es para mí un honor estar de pie para dar testimonio de Él, foundation of this church de esta fundación and our love que for tiene esta iglesia y del amor que le tenemos al presidente Hinckley que nos guía en la actualidad. true. El Evangelio es verdadero, lo sé, Witness of soy testigo de ello. the name En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
El coro ha cantado Mi Padre Celestial me ama. A continuación nos hablará el elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles y después escucharemos al elder D. Todd Christofferson de la Presidencia de los 70, quien ha pregrabado su discurso en español. Después, el coro y la congregación cantarán el himno número 3, Ya regocijemos. Inmediatamente después, escucharemos a la hermana Gail M. Clegg, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria, tras lo cual nos dirigirá la palabra el elder Henry B. Eyring del Quórum de los 12 Apóstoles. A su término, el coro cantará el himno número 135, Hoy sembramos la semilla. Elder Oaks. En una revelación moderna tenemos la promesa de que si estamos preparados, no debemos temer. Llegué a conocer ese principio hace 60 años este verano cuando llegué a ser Boy Scout y aprendí el lema Siempre listos. Hoy me he sentido inspirado a hablar acerca de la importancia de la preparación para un acontecimiento futuro de futura importancia para todos. La segunda venida del Señor. En las Escrituras abundan las referencias acerca de la segunda venida, acontecimiento que los justos esperan con ansias y que teman o niegan los inicuos. Los fieles de todos los tiempos han meditado en la secuencia y el significado de los muchos acontecimientos profetizados que precederían y seguirían a ese momento muy importante de la historia. Hay 4 asuntos irrefutables para los santos de los últimos días. 1. El Salvador regresará a la tierra con poder y gran gloria para reinar en persona durante un milenio de rectitud y paz. 2. Al momento de su venida habrá una destrucción de los inicuos y una resurrección de los justos. 3. Nadie sabe el tiempo de su venida. Pero 4. A los fieles se les enseña a estudiar las señales de la venida y estar preparados para ella. Deseo hablar acerca del cuarto punto de estas grandes realidades, las señales de la segunda venida y lo que debemos hacer para estar preparados para ella. El Señor ha declarado, y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor. Sí, las señales de la venida del Hijo del Hombre. Señales que se manifestarán arriba en los cielos y abajo en la tierra. El Señor lo enseñó en la parábola de la higuera, cuyas tiernas ramas dan una señal de la llegada del verano. De igual manera, cuando los escogidos vean las señales de su venida, sabrán que Él está cerca, sí, a las puertas. En las profecías bíblicas y modernas hay muchas señales de la segunda venida, entre ellas la plenitud del Evangelio, restaurado y predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Falsos cristos y falsos profetas que engañan a muchos. Guerras y rumores de guerra, con nación levantándose contra nación. Terremotos en diversos lugares, hambruna y pestilencia. Una plaga arrasadora, una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. La iniquidad abunda, toda la tierra en conmoción, y el corazón de los hombres desmaya. En otra revelación, el Señor declara que algunas de estas señales son su voz, que llama a su pueblo al arrepentimiento. Escuchad, oh naciones de la tierra, y oíd las palabras del Dios que os hizo. ¿Cuántas veces os he llamado por boca de mis siervos y por la administración de ángeles, y por mi propia voz, y por la voz de los truenos, y la de los relámpagos, y la de las tempestades, y por la voz de terremotos y de fuertes granizadas, y la de hambres y pestilencias de todas clases? Y os hubiera salvado con una salvación sempiterna, mas no quisisteis. Las señales de la segunda venida nos rodean y van aumentando en frecuencia e intensidad. Por ejemplo,
En la lista de los terremotos más devastadores en el almanaque mundial, figura el doble de terremotos en las décadas de los años 80 y 90 que en las dos décadas anteriores. También figura un aumento considerable en los primeros años de este siglo. La lista de notables inundaciones, maremotos, huracanes, tifones y ventiscas en todo el mundo muestra aumentos similares en años recientes. El incremento, al compararlo con hace 50 años, se puede descartar al atribuirlo a los cambios en la forma de rendir los informes. Pero el patrón acelerado de los desastres naturales en las últimas décadas es aterrador. Otra señal de los tiempos es el recogimiento de los fieles. En los primeros años de esta última dispensación, el recogimiento en Sion comprendía varios lugares de los Estados Unidos: a Kirtland, a Missouri, a Nauvoo y a la cima de las montañas. Aquellos recogimientos siempre fueron hacia futuros templos. Con la creación de estacas y la construcción de templos en muchas naciones, con un número considerable de miembros, el mandamiento actual no es de congregarse en un lugar, sino en las estacas de nuestros propios países. Allí los fieles pueden disfrutar de todas las bendiciones de la eternidad en una casa del Señor. Allí, en su tierra natal, pueden obedecer el mandamiento del Señor de ensanchar las fronteras de su pueblo y fortalecer las estacas de Sion. De esa manera, las estacas de Sion son para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Aunque no podemos hacer nada para alterar la realidad de la segunda venida y no podemos saber el momento exacto en que ocurrirá, podemos acelerar nuestra propia preparación y tratar de influir en la preparación de quienes nos rodean. Una parábola que contiene una enseñanza importante y desafiante sobre este tema es la parábola de las 10 vírgenes, sobre la cual el Señor dijo: «Y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes». Esta parábola, que aparece en el capítulo 25 de Mateo, contrasta las circunstancias de las 5 vírgenes insensatas y de las 5 prudentes. Las 10 fueron invitadas a la fiesta de bodas, pero solo la mitad se preparó con aceite en sus lámparas cuando llegó el esposo. Las 5 que estaban preparadas entraron en la fiesta de bodas y se cerró la puerta. Las 5 que habían demorado su preparación llegaron tarde. La puerta estaba cerrada y el Señor no les dejó entrar diciendo: «No os conozco». Velad, pues, concluyó el Señor, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Los cálculos aritméticos de esta parábola son espeluznantes. Las 10 vírgenes obviamente representan a los miembros de la Iglesia de Cristo, porque todas fueron invitadas a la fiesta de bodas y todas sabían lo que se requería para ser admitidas cuando el esposo llegara. Pero solo la mitad estuvo lista cuando él llegó. La revelación moderna contiene esta enseñanza que el Señor mencionó a los primeros líderes de la iglesia. Y después de vuestro testimonio vienen la ira y la indignación sobre el pueblo. Porque después de vuestro testimonio viene el testimonio de terremotos, y el testimonio de la voz de truenos, y la voz de relámpagos, y la voz de tempestades, y la voz de las olas del mar que se precipitan allende sus límites. Y todas las cosas estarán en conmoción, y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Y ángeles volarán por en medio del cielo, clamando en voz alta, tocando la trompeta de Dios, diciendo: «Preparaos, preparaos, oh habitantes de la tierra, porque el juicio de nuestro Dios ha llegado. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo». Hermanos y hermanas, tal como lo enseña el libro de Mormón, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios.
El día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. ¿Nos estamos preparando? En su prefacio a nuestra compilación de revelación moderna, el Señor declara: preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. El Señor también advirtió: sí, óigase el pregón entre todo el pueblo, despertad y levantaos y salid a recibir al esposo. He aquí el esposo viene. Salid a recibirlo. Preparaos para el gran día del Señor. Siempre se nos advierte que no podemos saber el día ni la hora de su venida. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús enseñó: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Antes habría estado prevenido. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué tal si el día de su venida fuese mañana? Si supiéramos que mañana nos encontraríamos con el Señor, ya fuese por medio de nuestra muerte prematura o de su inesperada venida, ¿qué haríamos hoy? ¿Qué confesiones haríamos? ¿Qué dejaríamos de hacer? ¿Qué problemas o desacuerdos solucionaríamos? ¿A quién perdonaríamos? ¿De qué cosas testificaríamos? Si entonces hiciésemos esas cosas, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no procurar la paz mientras se puede alcanzar? Si las lámparas de nuestra preparación están casi vacías, empecemos de inmediato a llenarlas. Tenemos que hacer preparativos, tanto temporales como espirituales, para los acontecimientos profetizados para la segunda venida. Pero la preparación que es más probable que descuidemos es la menos visible y la más difícil, la espiritual. Un equipo de emergencia de 72 horas puede ser de valor para los desafíos terrenales. Pero tal como lamentablemente lo aprendieron las vírgenes insensatas, un equipo de emergencia de 24 horas de preparación espiritual tiene un valor más grande y perdurable. Vivimos en el tiempo profetizado cuando la paz será quitada de la tierra, cuando todas las cosas estarán en conmoción y desfallecerá el corazón de los hombres. Hay muchas cosas temporales que causan conmoción, incluso las guerras y los desastres naturales. Pero una causa aún más grande de conmoción actual es la espiritual. Al contemplar nuestro entorno por medio de la lente de la fe y con una perspectiva eterna, vemos a nuestro alrededor el cumplimiento de la profecía de que el diablo tendrá poder sobre su propio dominio. Nuestro himno describe: ya la hueste enemiga se apresta a luchar. Y así es. La maldad, que solía estar restringida a un lugar y se cubría como un forúnculo, ahora se ha legalizado y se exhibe con orgullo. Las raíces y baluartes más fundamentales de la civilización se ponen en tela de juicio y se atacan. Las naciones rechazan su herencia religiosa. Las responsabilidades del matrimonio y la familia se abandonan como impedimentos para la satisfacción personal. Las películas, las revistas y la televisión que moldean nuestras actitudes están llenas de historias e imágenes que representan a los hijos de Dios como bestias predatorias o, en su mejor caso, como creaciones triviales que buscan nada más que el placer personal. Y muchos de nosotros aceptamos eso como entretenimiento. Los hombres y las mujeres que realizaron sacrificios heroicos para combatir a gobiernos malvados en el pasado fueron moldeados por los valores que están desapareciendo de nuestra enseñanza. Lo bueno, lo verídico y lo hermoso está siendo reemplazado por lo que no sirve, por la indiferencia y por lo que proviene del impulso personal, que no tiene ningún valor. No es de sorprender que muchos de nuestros jóvenes y adultos queden atrapados en la pornografía, en la costumbre pagana de perforarse partes del cuerpo, en la búsqueda egoísta del placer, en la conducta deshonesta, en la ropa inmodesta, en el lenguaje profano y en el degradante abuso del sexo. Un número cada vez mayor de personas que controlan o establecen la opinión pública niegan la existencia de Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob, y solo veneran a los dioses del mundo. Muchas personas en posiciones de poder e influencia niegan lo bueno y lo malo, según ha definido el decreto divino. Aún entre aquellos que profesan creer en lo bueno y lo malo, hay quienes que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Muchos también niegan la responsabilidad individual y practican la dependencia en los demás, procurando, como las vírgenes insensatas, vivir de cosas prestadas y de luz prestada. Todo esto es doloroso a la vista de nuestro Padre Celestial, que ama a todos sus hijos y que prohíbe toda práctica que impida a cualquiera regresar a su presencia. ¿Cuál es la situación de nuestra preparación personal para la vida eterna? El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo de convenio. ¿Cuán bien cumplimos los convenios? Incluso las sagradas promesas que hicimos en las aguas del bautismo, al recibir el santo sacerdocio y en los templos de Dios. ¿Hacemos promesas que no cumplimos y somos creyentes que no actuamos según lo que creemos? ¿Seguimos el mandamiento del Señor de permaneced en lugares santos y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor, porque aquí vengo pronto? ¿Cuáles son esos lugares santos? Por cierto, incluyen el templo y sus convenios fielmente guardados. Ciertamente incluyen el hogar, donde se atesora a los hijos y se respeta a los padres. Por seguro, los lugares santos incluyen los puestos de deberes asignados por la autoridad del sacerdocio, incluso las misiones y los llamamientos que se cumplen fielmente en las ramas, los barrios y las estacas. Tal como el Salvador lo enseñó en su profecía acerca de la segunda venida, bienaventurado es el siervo fiel y prudente, que esté cumpliendo con su deber cuando el Señor venga. Así como el profeta Nefi enseñó acerca de aquel día, los justos no tienen por qué temer. Y la revelación moderna promete que el Señor tendrá poder sobre sus santos. Por doquier nos rodean sacrificios, pero con fe en Dios confiamos en las bendiciones que Él ha prometido a quienes guarden sus mandamientos. Tenemos fe en el futuro y nos preparamos para ese futuro. Utilizando una metáfora del conocido mundo de las competiciones atléticas, no sabemos cuándo terminará este partido y no sabemos cuál será el resultado final. Pero lo que sí sabemos es que cuando el partido termine, nuestro equipo sale vencedor. Seguiremos avanzando hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Por lo tanto, nos dice el Salvador, sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del esposo, porque he aquí de cierto os digo, que yo vengo pronto. Testifico de Jesucristo. Testifico que Él vendrá, como lo ha prometido, y ruego que estemos preparados para recibirlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis comentarios se dirigen en particular a ti, joven, y a ti, jovencita, aunque espero que sean útiles para todos. Hace años, cuando era presidente de Estaca, vino un hombre a confesar una transgresión. Su confesión me sorprendió. Por años había sido miembro activo de la iglesia y me preguntaba cómo una persona con su experiencia podría haber cometido semejante pecado. Después de meditar en ello, se me ocurrió que ese hermano nunca había tenido una verdadera conversión. A pesar de su actividad en la iglesia, el Evangelio no había penetrado en su corazón. Era solo una influencia externa en su vida. Cuando estaba en entornos propicios, guardaba los mandamientos. Pero en medios diferentes dejaba que otras influencias controlaran sus acciones. ¿Cómo te puedes convertir tú? ¿Qué puedes hacer para que el Evangelio de Jesucristo no solo influya en tu vida, sino que sea la influencia dominante y, de hecho, el núcleo de lo que eres? El antiguo profeta Jeremías dijo que la ley de Dios, el Evangelio, debería estar escrito en nuestros corazones. Hizo referencia al Señor, que se dirigía a nosotros, su pueblo, en los últimos días. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
¿Quieres que esto te ocurra a ti? Yo te puedo decir cómo lo puedes lograr, pero debe ser algo que tú desees. El Evangelio no se puede escribir en tu corazón a menos que tengas un corazón receptivo. Sin tener un deseo sincero, puedes participar en las reuniones sacramentales, en las clases y actividades de la iglesia, y hacer las cosas que yo te diga, pero eso no tendrá efecto alguno. Pero si tienes un corazón receptivo y dispuesto, como el de un niño, permíteme decirte lo que puedes hacer para ser convertido. En primer lugar, debes dejar a un lado cualquier sentimiento de orgullo que es tan común en el mundo de hoy. Me refiero a la actitud que rechaza la autoridad de Dios para gobernar nuestra vida. El Señor describió esa actitud a José Smith cuando dijo: no buscan al Señor para establecer su justicia. Antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios. Hoy día se oye expresado en frases como estas: haz lo que te plazca, o lo bueno o lo malo dependen de lo que yo considere conveniente. Esa actitud es una rebelión contra Dios, así como Lucifer se rebeló contra Dios en el mundo preterrenal, rechazando el derecho de Dios de declarar la verdad y establecer la ley. Satanás deseaba, y aún desea, el poder para declarar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Nuestro amado Creador no nos obliga a aceptar su autoridad, pero el estar dispuestos a someternos a esa autoridad es el primer paso hacia la conversión. Segundo, para que el Evangelio esté escrito en tu corazón, es necesario que sepas lo que es y que llegues a comprenderlo más plenamente, lo cual significa que debes estudiarlo. Cuando digo estudiarlo me refiero a algo más que leerlo. A veces es bueno leer un libro de las Escrituras en un periodo establecido a fin de obtener una impresión general de su mensaje. Pero para los fines de la conversión debes prestar más atención al tiempo que pases en las Escrituras que a la cantidad de texto que leas en ese tiempo. A veces te imagino leyendo algunos versículos, deteniéndote a meditar en ellos, volviéndolos a leer con detenimiento, y al pensar en lo que significan, orando para recibir entendimiento, haciéndote preguntas en tu mente, esperando recibir impresiones espirituales, y anotando las impresiones e ideas que recibas para recordarlas y aprender más. Al estudiar de este modo, tal vez no leas muchos capítulos o versículos en media hora, pero harás lugar en tu corazón a la palabra de Dios, y Él se dirigirá a ti. Ten presente la descripción de alma en cuanto a lo que se siente. Empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Sentirás que el Evangelio se escribirá en tu corazón y tu conversión se está llevando a cabo a medida que la palabra de Dios, mediante sus profetas pasados y presentes, se hace cada vez más deliciosa para tu alma. Mencioné la oración a medida que estudias para comprender las Escrituras, pero tus oraciones no se deben limitar a esa súplica. En el libro de Mormón, Amulek nos dice que debemos orar en cuanto a todo lo de nuestra vida. Él dice: derramad vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Tu Padre Celestial desea que ores en cuanto a tus esperanzas y temores, tus amigos y familia, tus estudios y tu trabajo, y las necesidades de los que te rodean. Más que nada, debes orar para tener el amor de Cristo. Este amor se da a aquellos que son verdaderos discípulos de Jesucristo, que lo suplican con toda la energía de sus corazones. Ese amor es el fruto del árbol de la vida. Y el probarlo es una parte importante de tu conversión, porque una vez que hayas sentido el amor que el Salvador tiene por ti, incluso la porción más pequeña, te sentirás seguro y en tu interior crecerá el amor hacia Él y hacia nuestro Padre Celestial. En tu corazón desearás hacer lo que estos seres santos te pidan hacer. Ve con frecuencia a tus aposentos y a tus sitios secretos y a tus yermos. Da gracias a Dios por tus bendiciones. Suplícale su ayuda.
Pídele que te conceda el amor puro de Cristo. A veces el ayuno te será de ayuda. Después de que Amulek habló acerca de la oración, habló de algo que es otro elemento importante de la conversión, el servir a los demás. De otro modo, dijo él, vuestra oración es en vano y no os vale nada. En otras palabras, para convertirte, no solo debes tener un corazón receptivo al conocimiento del Evangelio y al amor de Dios, sino que debes llevar a la práctica la ley del Evangelio, ya que no puedes comprenderla ni apreciarla en su totalidad, a menos que personalmente la pongas en práctica. Jesús dijo que vino para servir, no para ser servido. Lo mismo debe ocurrir contigo. Debes ver a tu alrededor y cuidar a los demás. Puedes ser caritativo, amigable, puedes compartir y ayudar en infinidad de maneras. Y al hacerlo, el Evangelio de Jesucristo se convertirá en parte de tu ser. Permíteme mencionar algo más. En tiempos antiguos, cuando las personas deseaban adorar al Señor y buscar sus bendiciones, a menudo llevaban una ofrenda. Por ejemplo, cuando iban al templo, llevaban un sacrificio que colocaban en el altar. Después de su expiación y resurrección, el Salvador dijo que ya no aceptaría holocaustos de animales. La ofrenda o sacrificio que ahora aceptaría es el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Al buscar la bendición de la conversión, puedes brindar al Señor la ofrenda de tu corazón quebrantado o arrepentido y tu espíritu contrito o obediente. En realidad es la ofrenda de ti mismo, de lo que eres y de lo que estás llegando a ser. ¿Hay algo en ti o en tu vida que sea impuro o indigno? Cuando logres deshacerte de ello, será una ofrenda para el Salvador. ¿Careces de un buen hábito o de una buena cualidad? Si lo adoptas y lo haces parte de tu carácter, le estarás haciendo una ofrenda al Señor. A veces es difícil hacerlo, pero ¿serían las ofrendas del arrepentimiento y de la obediencia ofrendas dignas si no te costaran nada? No tengas miedo del esfuerzo que se requiera, y recuerda, no tienes que hacerlo solo. Jesucristo te ayudará a hacer de ti una ofrenda digna. Su gracia te hará limpio, incluso santo. Finalmente llegarás a ser como Él, perfecto en Cristo. Con la conversión llevarás puesta una armadura protectora, toda la armadura de Dios. Tendrás protecciones que te alejarán de la tentación y de la maldad. A veces la maldad no te encontrará. Algunas veces serás protegido cuando no puedas ver la maldad. Y aun cuando tengas que confrontarla directamente, lo harás con fe y sin temor. Hemos hablado del deseo y de la sumisión a Dios, del estudio, de la oración, del servicio, del arrepentimiento y de la obediencia. De estos, combinados con tu adoración y actividad en la iglesia, provendrán el testimonio y la conversión. El Evangelio no será tan solo una influencia en tu vida, sino que será la esencia de lo que eres en realidad. Suplica a Dios en el nombre de Cristo que escriba el Evangelio en tu mente, a fin de que tengas entendimiento, y en tu corazón, para que te agrade hacer su voluntad. Procura esa bendición con diligencia y paciencia, y la recibirás, porque Dios misericordioso es y clemente y grande en misericordia. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. That you may have understanding, and in your heart that you may love to do His will. Pursue this blessing diligently and patiently. And Recordamos que Elder Christopherson pregrabó su discurso en español. Esperaremos a que termine la versión en inglés. In the name of Jesus Christ, amen.
Esta es la Conferencia General Anual número 174 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace un tiempo hallé un gran sobre blanco en el buzón que contenía la historia escrita por un muchacho a quien yo había enseñado años antes cuando él estaba en el 6º grado. Recordé al alumno y la tarea en la que su clase había trabajado durante meses. También recordé que a él le gustaba mucho escribir y que se sentaba a pensar y pensar. A veces no escribía más que 1 o 2 palabras en la página. Y en ocasiones trabajaba durante el recreo, pero cuando llegó la fecha de vencimiento, a él todavía le faltaba escribir un capítulo. Le dije que me la entregase como estaba, pero Jimmy tenía una visión distinta y quiso entregar la historia terminada.
El último día de clase me preguntó si podía terminarla durante las vacaciones. Volví a decirle que la entregase como estaba. Me rogó le diese más tiempo y al fin asentí y se marchó con un montón de papeles arrugados y emborronados, mientras yo lo felicitaba por su determinación y le reafirmaba mi confianza en su capacidad para terminar una excelente historia. Pensé en él aquel verano, pero la tarea se alejó de mi mente hasta años después cuando hallé la obra terminada en el buzón. Asombrada me pregunté qué habría hecho a Jimmy terminar la historia. ¿Qué clase de visión, de determinación y de esfuerzo había sido preciso tener? ¿Por qué cualquiera de nosotros termina una tarea difícil, sobre todo si nadie exige que se acabe? El bisabuelo de mi esposo, Henry Clegg Jr., era un hombre que acababa lo comenzado. Él se unió a la iglesia cuando los primeros misioneros santos de los últimos días llegaron a Preston, Inglaterra. Henry tenía una visión de su destino cuando él, su esposa Hannah y sus 2 hijos inmigraron a Utah. Henry dejó a sus padres, que se hallaban ya muy débiles para hacer tan arduo viaje, sabiendo que nunca volvería a verlos. Cuando cruzaban las llanuras, Hannah contrajo el cólera y falleció. La enterraron en una sepultura sin nombre, tras lo cual la compañía volvió a ponerse en marcha. A las 6 de la tarde de aquel mismo día, el hijo menor de Henry falleció también. Henry volvió sobre sus pasos hasta la sepultura de Hannah, puso el cuerpo del pequeño en los brazos de su esposa y los sepultó juntos. Después de eso, Henry tuvo que alcanzar la caravana de carromatas que ya se hallaba a unos 8 kilómetros de distancia. Padeciendo del cólera él también, Henry describió que se hallaba a las puertas de la muerte cuando comprendió que todavía debía recorrer unos 1.600 kilómetros más. Por asombroso que parezca, siguió adelante, dando un paso a la vez. Dejó de escribir en su diario durante varias semanas después de que la muerte le arrebatara a su amada Hannah y a su pequeño hijo. Me impresionan las palabras que empleó cuando volvió a escribir. Seguimos adelante. Cuando por fin llegaron al lugar de congregación de los santos, él formó una nueva familia, guardó la fe y continuó su historia. Lo más extraordinario es que su gran pesar por el entierro de su amada esposa e hijito dio lugar a nuestro patrimonio familiar de seguir adelante y de terminar lo comenzado. A menudo me he preguntado, tras haber oído relatos de pioneros como el de Henry Clegg, ¿hubiera podido yo hacer eso? A veces me da temor esa pregunta, consciente de que nuestro patrimonio pionero sigue vivo hoy día. Hace poco visité el oeste de África y vi a pioneros comunes caminando hacia adelante, uniéndose a una nueva iglesia, dejando atrás siglos de tradiciones, dejando atrás incluso a familiares y amigos, al igual que Henry. Mi admiración y amor por ellos son tan grandes como lo son por mis propios antepasados. ¿Parecen los retos de la vida de otras personas más difíciles que los nuestros? A veces, al ver a alguien con enormes responsabilidades, pensamos, yo nunca podría hacer eso. No obstante, otras personas podrían pensar exactamente lo mismo con respecto a nosotros. No es la magnitud de la responsabilidad lo que pesa, sino lo que significa ser quien está en medio de una tarea sin terminar. Para una madre joven que tiene muchos hijos pequeños, cuidar de ellos de día y de noche podría equivaler a tener todavía 1.600 kilómetros para recorrer. Dar una lección en la sociedad de socorro a hermanas que son mayores o menores, o con más experiencia o más preparadas que una, podría ser difícil, sobre todo cuando el tema es dificultoso de entender y de observar para una misma. Enseñar una clase en la primaria a los niños de 6 años podría ser una tarea de enormes proporciones, en particular si su hijo está en la clase y si aún no ha logrado resolver el enigma de cómo enseñarle a él. ¿Qué aprendemos del joven Jimmy, de los antiguos pioneros y de los pioneros actuales de todo el mundo que nos ayude con nuestros cometidos específicos?
Jimmy pasó años de su vida escribiendo sin plazo de entrega. Henry Clegg siguió adelante solo y sin aliento, ni siquiera para escribir su diario personal, y los santos africanos siguieron dignos y vivieron de modo de poder llegar al templo, seguir avanzando, conservarse fieles y terminar lo comenzado tenía que ser su propia recompensa. Hace años, una de mis hijas me pidió que saliera a verla jugar la pelota. Yo le pregunté cuál era mi responsabilidad al observarla. Ella me dijo, mamá, tú tienes que decir bien hecho, cada vez que la pelota da vueltas alrededor del poste. La expresión bien hecho hace que la faena parezca posible. Podría equivaler a la llamada telefónica de la madre de uno de los niños de la primaria para hacer saber a la maestra que su hijo ayudó con todo esmero a su hermanita en el asiento del coche sin que nadie se lo pidiese, reconociendo de ese modo la lección de la maestra de la primaria como la motivación de ese nuevo proceder. Podría equivaler al esposo que lleva a los niños a la guardería y a la primaria, mientras su esposa dispone todo para la lección de las mujeres jóvenes. Podría equivaler a algo tan sencillo como una sonrisa, un abrazo o una caminata para poner en orden los pensamientos con una persona amiga, con el esposo o con un amigo. Cada persona debe buscar y terminar su propia historia, pero cuánto más grato es contarla cuando se recibe el aliento necesario. Nuestro supremo mentor y defensor ha dicho, iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. ¿Podrá alguno de nosotros permitirse excluir de esta manera parte de su proyecto y de su trayecto personal? Henry Clegg siguió adelante para vivir entre sus santos fieles, así como para ocupar su lugar, formar una familia recta y servir a sus semejantes. Conservó esa imagen en la mente aun cuando el corazón se le desgarraba de dolor. Un niño de la primaria en Ghana dijo, el escoger lo justo todos los días significa seguir al Señor y al Salvador todos los días y hacer lo mejor que podamos aun cuando sea difícil. Ese moderno niño pionero conoce la admonición del presidente Hinckley y sabe acerca del guardar los mandamientos todos los días. Comprende que su propia historia se desarrollará al dar un paso a la vez y un día a la vez. El otoño pasado tuve la magnífica y retadora oportunidad de elaborar y enseñar una capacitación para la primaria mediante un video hecho totalmente en español. En una época de mi vida hablé español, pero últimamente había estado hablando portugués y comprendía lo difícil que sería volver a aprender español. Hice todo lo que ustedes hacen para llevar a cabo una tarea que estiman difícil. Hallé la ayuda de capaces y dedicadas hermanas hispanas y juntas estudiamos, oramos, ayunamos y trabajamos largas horas. Llegó el día de ir y hacer lo que el Señor había solicitado, y no solo sentíamos temor, sino que pensábamos que nuestro trabajo era insuficiente. Trabajamos hasta el momento de comenzar a grabar y no podía hacerse nada más. Yo deseaba empezar de nuevo. Nuestros esposos nos dieron bendiciones del sacerdocio y comenzamos a sentir paz y calma. Como de los ángeles, recibí la ayuda de mi esposo, quien puso la alarma de su reloj para orar por mí cada media hora durante la grabación, de un camarógrafo cuyos ojos irradiaban bien hecho, y de los líderes de la primaria que confían en las indicaciones del Espíritu y que nos comunicaron esa confianza con potencia. E hicimos un video que fue útil para nuestros líderes de habla hispana. Todos los que participaron en él tuvieron gran gozo y estuvieron en parte sorprendidos y del todo agradecidos por el éxito alcanzado. Caminamos hasta donde pudimos llegar y cuando estábamos a punto de abandonar nuestros carros de mano para dejarnos caer junto al camino, ángeles vinieron a ayudarnos. ¿Qué aprendimos de esa tarea? La misma lección que aprendieron Henry Clegg,
Jimmy, y lo mismo que están aprendiendo todos los pioneros modernos. Nada hay imposible para Dios, pero tenemos que terminar nuestra propia historia. El Señor envía su Espíritu. Nos damos aliento los unos a los otros y seguimos caminando, prestando servicio y aceptando nuevos retos hasta el final de nuestra propia historia. Seguir adelante es el requisito fundamental de la jornada de la vida. Dios desea que terminemos bien, desea que volvamos a Él. Ruego que nuestras respectivas historias terminen en la presencia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, los autores y consumadores de nuestra fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Siendo joven, serví como consejero de un sabio presidente de distrito de la iglesia que se afanó por instruirme. Recuerdo que una de las cosas que me dejaron intrigado fue este consejo que me brindó. Cuando conozcas a una persona, trátala como si tuviera un grave problema, y más de la mitad de las veces habrás acertado. En ese entonces pensé que él era muy pesimista, pero ahora, más de 40 años después, me doy cuenta de lo bien que entendía al mundo y la vida. Con el paso del tiempo, el mundo se torna cada vez más complicado y nuestra capacidad física merma lentamente con la edad. Se hace patente que vamos a precisar algo más que la fuerza humana. El salmista tenía razón, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos ayuda a saber cómo ser merecedores de la fortaleza del Señor mientras luchamos con la adversidad. Nos dice por qué nos enfrentamos con pruebas en la vida y, aún más importante, nos indica cómo recibir protección y ayuda del Señor. Tenemos pruebas que enfrentar porque nuestro Padre Celestial nos ama. Su propósito es ayudarnos a merecer la bendición de vivir con Él y con su Hijo Jesucristo, eternamente, en gloria y como familias. A fin de ser merecedores de ese don, teníamos que recibir un cuerpo sujeto a la muerte, y con ello entendimos que seríamos probados con tentaciones y dificultades. El Evangelio restaurado no solo nos enseña por qué debemos ser probados, sino que también nos aclara en qué consiste la prueba. El profeta José Smith nos lo explicó. Por medio de la revelación, pudo registrar palabras pronunciadas durante la creación del mundo referente a nosotros, los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, que descenderían a la mortalidad. Estas son las palabras. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor, su Dios, les mandare. Esta explicación nos permite comprender por qué tenemos pruebas en la vida. Estas nos conceden la oportunidad de demostrar nuestra fidelidad a Dios. En la vida pasamos por tantas dificultades que el mero hecho de perseverar puede parecernos más allá de nuestra capacidad, o al menos eso es lo que las palabras de las Escrituras, si perseveráis hasta el fin, me dieron a entender la primera vez que las leí. Me parecía terrible, semejante a quedarme sentado, aferrado a los brazos de las sillas mientras alguien trata de extraerme una muela. Ciertamente puede parecerle así a una familia que depende de la cosecha cuando no hay lluvias. Tal vez ellos se pregunten, ¿cuánto podremos aguantar? Puede parecerle así al joven que tiene que resistir el incremento de indecencia y de tentaciones. Cuando parece así para un joven que se esfuerza por recibir la formación que necesita para obtener un empleo, para sostener a su esposa y a su familia. Puede parecerle así a la persona que no encuentra empleo o que ha perdido el trabajo, y antes otro, cuando las empresas cierran.
Puede parecerle así a la persona afectada por la pérdida de la salud o el vigor físico, la cual puede llegar tarde o temprano en la vida. Pero la prueba que nos da un Dios amoroso no es ver que somos capaces de soportar la dificultad, sino que si perseveramos bien. Superamos la prueba cuando demostramos que le recordamos a Él y los mandamientos que nos dio. Perseverar bien consiste en guardar esos mandamientos independientemente de la oposición, la tentación o la confusión que nos rodee. Nuestra comprensión es así de clara porque el Evangelio restaurado hace que el plan de felicidad sea fácil de entender. Esta claridad nos permite ver qué clase de ayuda precisamos. Necesitamos una fuerza que supere la nuestra para guardar los mandamientos en cualquier circunstancia que nos depare la vida. Para unos será la pobreza, para otros la prosperidad. Tal vez sean los achaques de la edad o la exuberancia de la juventud. La combinación de las pruebas y su duración son tan variadas como también lo son los hijos de nuestro Padre Celestial. No hay dos iguales. Pero lo que Dios está probando es lo mismo en cada momento de nuestra vida y para cada persona. A saber, ¿haremos lo que el Señor nuestro Dios nos mande? El saber por qué somos probados y en qué consiste la prueba son indicios para obtener ayuda. Debemos acudir a Dios. Él nos da los mandamientos y vamos a necesitar más que nuestra propia fuerza para observarlos. Repito que el Evangelio restaurado nos aclara las cosas sencillas que debemos hacer y nos infunde confianza en que recibiremos la ayuda necesaria si las hacemos mucho antes y en forma persistente antes de las crisis. Lo que hay que hacer primero, en medio y al final, es orar. El Salvador nos dijo cómo hacerlo. Una de las instrucciones más claras se halla en Tercer Nefi. He aquí, en verdad os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación. Porque Satanás desea poseeros para zarandearos como trigo. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí os será concedida. Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. Por tanto, debemos orar siempre. Otra cosa sencilla que permite que Dios nos dé fuerza es el deleitarnos en su palabra. Lean los libros canónicos de la Iglesia, así como las palabras de los profetas actuales, y mediten en ellos. Existe una promesa de ayuda divina cuando se lleva a cabo esta práctica diaria. El estudio fiel de las Escrituras nos ayuda a recibir el Espíritu Santo. La promesa está en el Libro de Mormón, pero se aplica también a todas las palabras de vida que Dios haya dado o dé por conducto de sus profetas. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo, podréis conocer la verdad de todas las cosas. Debemos orar con ese fin más de una vez y no solo en cuanto al Libro de Mormón. La promesa es cierta, el poder del Espíritu Santo es real y lo recibiremos una y otra vez. Una verdad preponderante de la que el Espíritu siempre testifica es que Jesús es el Cristo. Ese testimonio nos conducirá al Salvador y a aceptar la ayuda que Él brinda a todos los que son probados en el crisol de la mortalidad.
En más de una ocasión ha dicho que nos juntaría como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas. Para ello debemos decidir acudir a Él en mansedumbre y con la suficiente fe en Él como para arrepentirnos con íntegro propósito de corazón. Una forma de hacerlo es congregándose con los santos en su iglesia. Asistan a las reuniones, aun cuando les parezca difícil. Si tienen la determinación, Él les ayudará a encontrar la fuerza para hacerlo. Una hermana miembro me escribió desde Inglaterra cuando su obispo le preguntó si estaría dispuesta a ser la maestra de seminario matutino. Le dijo también que antes de aceptar sería mejor que orase. Ella lo hizo y aceptó. Cuando se reunió con los padres de los alumnos por primera vez, el obispo estaba a su lado. Ella dijo que sentía que el programa de seminario debía impartirse 5 días a la semana. Algunos padres se mostraron dudosos. Incluso alguien dijo, no van a venir. Las sillas vacías lo van a confirmar. Bueno, la duda no estaba del todo infundada, ya que las sillas confirmaron la decisión de los alumnos. Pero la asistencia durante esas frías y oscuras horas matutinas supera ya el 90%. Aquella maestra y su obispo creían que si los alumnos comenzaban a asistir, se verían fortalecidos por el poder superior, ese poder superior que es superior al de ellos. Y así fue. Ese poder les protegerá cuando vayan a sitios donde sean los únicos santos de los últimos días. No estarán solos ni débiles, pues aceptaron la invitación de congregarse con los santos cuando no era fácil. Es esta una fortaleza que reciben tanto mayores como jóvenes. Conozco a una viuda de más de 90 años que está en una silla de ruedas. Al igual que ustedes, también ora pidiendo ayuda para solucionar unos problemas que escapan a su capacidad humana. Su corazón recibe una respuesta en forma de sentimiento que la induce a observar un mandamiento. Y he aquí, os reuniréis con frecuencia. Así que se afana por ir a las reuniones. Las personas que asisten con ella me han dicho, nos alegra ver por el dulce espíritu que trae consigo. Esta mujer participa de la Santa Cena y renueva un convenio, recuerda al Salvador y trata de guardar sus mandamientos. De este modo lleva el Espíritu consigo, siempre. Tal vez no se solucionen todos sus problemas. De hecho, muchos de ellos son el resultado de las decisiones de otras personas. Pero hasta el Padre Celestial, que escucha sus oraciones y la ama, no puede forzar a otros a escoger lo correcto. Sin embargo, sí puede conducirla a la seguridad del Salvador y a la promesa de que su espíritu estará con ella. Estoy convencido de que esta hermana, con la fuerza del Señor, superará las pruebas que enfrente porque guarda los mandamientos de reunirse con frecuencia con los santos. Esta es tanto la evidencia de que está perseverando bien como la fuente de su fortaleza para lo que está por venir. Hay otra cosa sencilla que debemos hacer. La iglesia del Señor ha sido restaurada y cualquier llamado a servir en ella es un llamado de servirle al Señor. Aquel obispo de Inglaterra fue muy sabio al pedirle a la hermana que orara sobre su llamamiento. Sabía que la respuesta que iba a recibir sería la invitación del Padre y de su Hijo amado. Él sabía lo que ella ha aprendido al aceptar el llamado del Maestro, ya que en su servicio el Espíritu Santo se convierte en un compañero de los que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos a los demás. Eso es lo que ella debe haber sentido mientras se hallaba ante los padres y cuando vio a los alumnos decidir el ocupar las sillas. Lo que parece difícil, casi imposible para su propio poder, se convirtió en dicha con la fuerza del Señor. Cuando ella lee las Escrituras y medita en ellas, cuando ora para preparar sus elecciones, sabe que el Salvador le ha pedido al Padre que le conceda el Espíritu Santo, tal y como Él prometió a sus discípulos que lo haría en la última cena, cuando ya sabía el tipo de prueba que iban a enfrentar y Él tendría que dejarles, aunque no les dejó sin consuelo. Les prometió que el Espíritu Santo, tal como nos lo promete a nosotros, que nos hallamos a su servicio. Entonces,
Siempre que se presente la invitación de servir, acéptela, pues traerá la ayuda para superar pruebas más allá del llamamiento en sí mismo. No todos reciben llamamientos formales, pero cada discípulo está sirviendo al Maestro al dar testimonio y ser amable con el prójimo. Eso es lo que todos han prometido en las aguas del bautismo, y todos tendrán la compañía del Espíritu Santo al grado en que persistan en observar sus compromisos con Dios. Cuando se está al servicio del Maestro, uno llega a conocerle y amarle. Si perseveran en la oración y en el servicio fiel, percibirán que el Espíritu Santo se ha convertido en un compañero. Muchos de nosotros hemos servido durante un periodo de tiempo y sentido ese compañerismo. Si recapacitan en ello, recordarán que hubo cambios en ustedes. La tentación para obrar mal pareció menguar, mientras el deseo de hacer el bien aumentaba. Sus seres queridos y quienes mejor les conocen tal vez les hayan dicho: eres más amable y más paciente, no pareces ser la misma persona. Dejaron de ser la misma persona porque la expiación de Jesucristo es real, tan real como la promesa de que podemos renovarnos, cambiar y mejorar. Podemos fortalecernos gracias a las pruebas de esta vida. Luego desarrollamos la fortaleza del Señor al estar al servicio de Él y de los demás. Él nos acompaña y con el tiempo llegamos a ser discípulos suyos, probados y fortalecidos. Notarán entonces un cambio en sus oraciones. Estas se harán más fervientes y frecuentes. Sus palabras adquirirán un significado diferente. Hemos recibido el mandamiento de orar siempre al Padre en el nombre de Jesucristo. Ustedes sentirán una mayor confianza al orar al Padre, sabedores de que acuden a Él siendo discípulos de Jesucristo, en quienes Él confía y a quienes Él ha aprobado. El Padre les concederá mayor paz, fortaleza en esta vida y con ellas la feliz anticipación de oír sus palabras una vez concluida la prueba terrenal. Bien, buen siervo y fiel. Sé que Dios el Padre vive, testifico que Él escucha y contesta cada oración. Sé que su Hijo Jesucristo pagó el precio por todos nuestros pecados y que desea que vayamos a Él. Sé que el Padre y el Hijo desean que superemos las pruebas de la vida. Testifico que nos han preparado el camino mediante la restauración del Evangelio en los últimos días. La vía se presenta clara ante nosotros. Podemos conocer los mandamientos, tenemos derecho a reclamar la promesa del compañerismo del Espíritu Santo en la verdadera Iglesia de Jesucristo y podemos perseverar bien. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Damos gracias al coro del tabernáculo por la hermosa música de esta mañana. El presidente Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia, será el último orador de esta sesión. Después de sus palabras, el coro interpretará el himno número 17, «Oh, está todo bien». La última oración será ofrecida por el elder Wayne S. Peterson, de los 70. La segunda sesión de la conferencia dará comienzo a las 2 de la tarde, hora de Salt Lake City. Presidente Monson. Mis queridos hermanos y hermanas, tanto a los aquí presentes como a los que se hayan congregados en todo el mundo, solicito sus oraciones y su fe para responder a mi asignación y privilegio de dirigirles la palabra. Hace más de 40 años, cuando el presidente David O. McKay me llamó a servir en el Quórum de los 12 Apóstoles, me recibió cálidamente, con una sincera sonrisa y un tierno abrazo. Entre los sagrados consejos que me dio se hallaba la siguiente declaración: existe una responsabilidad de la que nadie puede huir, a saber, el efecto de la influencia personal. El llamamiento de los primeros apóstoles reflejaba la influencia del Señor. Cuando Él buscó a un hombre de fe, no lo hizo entre la multitud de los que se calificaban a sí mismos como justos y a los que se hallaban casi siempre en la sinagoga, sino que lo llamó de entre los pescadores de Capernaum. Pedro, Andrés, Santiago y Juan oyeron el llamado: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y fueron en pos de él. Simón el vacilante llegó a ser Pedro, el apóstol de fe. Cuando el Salvador tuvo que escoger a un misionero lleno de fervor y poder, no lo halló entre sus seguidores, sino entre sus adversarios. Saulo de Tarso, el perseguidor, llegó a ser Pablo, el proselitista. El Redentor escogió a hombres imperfectos para enseñar el camino que conduce a la perfección. Lo hizo entonces y lo hace en la actualidad. Él les llama a ustedes y me llama a mí para servirle aquí y nos asigna las tareas que desea que cumplamos. El compromiso es total y no podemos dudar de que estamos haciendo lo correcto. Al seguir al varón de Galilea, el Señor Jesucristo, nuestra influencia personal surtirá un efecto positivo allí donde estemos, cualesquiera que sean nuestros llamamientos. Puede que la tarea que se nos señale nos parezca insignificante, innecesaria, o que pase inadvertida. Algunos tal vez se sientan tentados a preguntar: Padre, ¿dónde quieres que yo trabaje? Lleno de amor le pregunté, y señalando un pequeño punto me dijo: a ese lugar te enviaré. Sin vacilar, yo exclamé: allí no, por favor, pues nunca me podrán ver. No importa cuán bien haga el trabajo, nadie valorará lo que he de hacer. Y con ternura respondió él: ¿harás para ellos o para mí la tarea? Nazaret era un lugar pequeño, pero también lo era Galilea. La familia es el lugar idóneo para enseñar y un laboratorio donde aprender. La noche de hogar brinda crecimiento espiritual a cada miembro de la familia. El hogar es el fundamento de una vida recta y ningún otro medio puede ocupar su lugar ni cumplir sus funciones esenciales. Esta verdad la han enseñado muchos presidentes de la Iglesia. Es en el hogar donde los padres y las madres pueden enseñar a sus hijos a llevar una vida próvida. El compartir las tareas y el ayudarse mutuamente constituye un modelo a seguir las futuras familias a medida que los niños crecen, se casan y parten del hogar paterno. Las lecciones que se aprenden en el hogar son las más duraderas. El presidente Gordon B. Hinckley sigue haciendo hincapié en que se eviten las deudas innecesarias, que no se caiga en la falacia de vivir por encima de nuestros medios, ni en la tentación de que nuestros deseos se conviertan en nuestras necesidades. La exhortación del apóstol Pablo
A su bien amado Timoteo, proporciona un consejo que permite que nuestra influencia personal entre en el corazón de las personas con las que nos relacionamos. Le dijo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De pequeño, mi familia vivía en el barrio 67 de la Estaca Pioneer. La población del barrio la conformaba gente que estaba de paso, lo cual generaba frecuentes cambios en los maestros de la escuela dominical. Cuando los muchachos acababan de familiarizarse con un maestro determinado y comenzaban a apreciarle, el superintendente de la escuela dominical venía a nuestra clase y nos presentaba a un nuevo maestro. Eso nos hacía sentir muy desilusionados y se perdía la disciplina. Los candidatos a maestros, sabedores del desagradable comportamiento de nuestra clase, declinaban amablemente o sugerían la posibilidad de instruir a otra clase con alumnos más manejables. Nosotros nos deleitábamos con nuestra recién adquirida fama y decidimos no defraudar los temores de los maestros. Un domingo por la mañana, una joven encantadora entró en el salón de clase acompañada del superintendente, quien la presentó diciéndonos que ella había pedido tener la oportunidad de enseñarnos. Supimos que había sido misionera y que le gustaban los jóvenes. Se llamaba Lucy Gertz. Era hermosa. Tenía una voz suave y nos demostraba su interés. Nos pidió que cada uno de nosotros se presentara y luego nos hizo algunas preguntas que le ayudaron a comprender mejor los antecedentes de cada alumno. Nos habló de su niñez en Midway, Utah. Y al describir ese valle hermoso nos hizo sentir la belleza del lugar y el deseo de contemplar los verdes prados que ella tanto amaba. Hacía que las Escrituras cobraran vida para nosotros. Conocimos personalmente a Samuel, a David, a Jacob, a Nefi y a José Smith y al Señor Jesucristo. Nuestro conocimiento del Evangelio aumentó, nuestra conducta mejoró. Nuestro amor por Lucy Gertz no tenía límites. Comenzamos a programar una gran fiesta de Navidad y a ahorrar los centavos para hacerla. La hermana Gertz llevaba un concienzudo registro de nuestro progreso. Como jovencitos de excelente apetito, mentalmente convertíamos el total monetario en pasteles, galletitas y helado. Iba a ser una ocasión gloriosa, la fiesta más grande de todas. Ninguno de nuestros maestros había siquiera sugerido una fiesta como la que pensábamos hacer. Pasaron los meses de verano, llegó el otoño y el otoño se tornó en invierno. Ya teníamos lo necesario para la fiesta. Habíamos progresado espiritualmente y prevalecía un buen espíritu. Ninguno de nuestro grupo olvidará aquella gris mañana en la que nuestra querida maestra nos anunció que la muerte, o en cuanto a la muerte de la madre de uno de nuestros compañeros, pensamos en lo mucho que significaba nuestra propia madre para nosotros, y todos sentimos pesar por Billy Davenport y por su gran pérdida. Aquel domingo la lección se basó en el capítulo 20, versículo 35 del libro de Hechos. Se debe recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Al terminar de enseñar su bien preparada lección, Lucy Gertz nos habló de la situación económica de la familia de Billy. Era la época de la Gran Depresión y el dinero escaseaba. Con un brillo especial en los ojos nos preguntó, ¿les gustaría seguir esta enseñanza del Señor? ¿Cómo se sentirían si tomáramos los fondos que tenemos para la fiesta y los diéramos como clase a los Davenport, como una expresión de nuestro afecto por ellos? La decisión fue unánime. Contamos cuidadosamente el dinero y lo colocamos en un sobre. Compramos una bonita tarjeta en la que escribimos nuestros nombres. Aquel sencillo acto de bondad nos ligó como si fuéramos uno. Por experiencia propia supimos que ciertamente
Es más bienaventurado dar que recibir. Los años han pasado volando. La capilla ya no existe, producto de la industrialización. Pero los jovencitos que aprendimos, reímos y crecimos bajo la dirección de aquella inspirada maestra de la verdad, jamás hemos olvidado su amor ni sus lecciones. Su influencia personal para el bien resultó contagiosa. Una autoridad general cuya influencia personal se percibió por doquier fue el difunto presidente Spencer W. Kimball. Él sí que fue determinante en la vida de innumerables personas. Cuando yo era obispo, una noche sonó el teléfono. La persona que llamaba se identificó como el elder Spencer W. Kimball. Él me dijo: Obispo Monson, en los límites de su barrio hay un predio de casas rodantes y en una de ellas, la más pequeña de todas, vive una dulce viuda navajo, Margaret Bird. ¿Podría hacer que la presidenta de la Sociedad de Socorro la visitara, la invitara a asistir a las reuniones y a participar junto con las hermanas? Lo hicimos. Y Margaret Bird asistió y recibió una cálida bienvenida. El elder Kimball me llamó en otra ocasión. Obispo Monson, me dijo, me he enterado de que hay 2 muchachos samoanos que viven en un hotel del centro de la ciudad y que se van a meter en líos. ¿Haría que fueran miembros de su barrio a visitarlos? Me encontré a los 2 jóvenes a medianoche sentados en la escalinata del hotel tocando el ukelele y cantando. Fueron miembros de nuestro barrio y con el tiempo se casaron en el templo y sirvieron con valor. Tuvieron una gran influencia para bien. La primera vez que fui obispo, me di cuenta de que nuestro registro de suscripciones a la revista de la Sociedad de Socorro en el barrio 67 era muy bajo. Con oración, analizamos los nombres de las personas a las que podríamos llamar como representantes de la revista. Y la inspiración nos dictó que se concediera la asignación a Elizabeth Kitchie. Como obispo suyo le extendí esa tarea, a lo que ella respondió: Obispo Monson, lo haré. Elizabeth Kitchie era descendiente de escoceses, y cuando dijo lo haré, supe sin duda que así iba a ser. Ella y su cuñada Helen Ivory, ninguna de las dos medía más de 1,5 metros, comenzaron a ponerse en contacto con todo el barrio, sector por sector, calle por calle, casa por casa. El resultado fue fenomenal. Tuvimos más suscripciones que la revista de la Sociedad de Socorro, o para la revista de la Sociedad de Socorro, que las registradas por todas las demás unidades de nuestra estaca. Un domingo por la tarde felicité a Elizabeth y le dije: su tarea ha terminado. Ella me contestó: todavía no, obispo, hay varias calles que todavía no hemos cubierto. Cuando me dijo cuáles eran las calles, le dije: hermana Kitchie, nadie vive allí. Es una zona industrial. No importa, dijo. Me sentiré mejor si Nell y yo vamos y comprobamos eso por nosotras mismas. En un día lluvioso, las hermanas Kitchie e Ivory cubrieron ese sector. No notaron ninguna casa en la primera calle, ni tampoco en las siguientes. Y mientras se preparaban para dar por finalizada su búsqueda, notaron la entrada de un garage cubierto con charcos de barro debido a una tormenta reciente. La hermana Kitchie miró hacia esa entrada que estaba al lado de un taller y divisó un garage. No se trataba de un garage normal, pues del lado interior de la ventana había cortinas. Se volvió a su compañera y le dijo: Nell, ¿y si lo averiguamos? Las 2 dulces hermanas caminaron por la entrada llena de lodo hacia un lugar desde donde se veía todo el garage. Ahora distinguían una puerta por uno de los costados del garage, la que no se divisaba desde la calle. Además vieron una chimenea que despedía humo. Elizabeth Kitchie llamó a la puerta y un hombre de aproximadamente 65 años, William Rainwood, las atendió. Ellas le hablaron en cuanto a la necesidad de que cada hogar tuviera la revista de la Sociedad de Socorro. William Rainwood contestó: mejor pregúntenle a mi padre.
Entonces Charles Ringwood, de 95 años, se acercó a la puerta y también escuchó el mensaje y se suscribió. Elizabeth Kitchie me informó de la presencia de estos dos hombres en nuestro barrio y entonces cuando solicité sus cédulas de miembro a las oficinas de la iglesia, recibí una llamada del secretario del departamento de miembros de las oficinas del obispado presidente. Me dijo: ¿está usted seguro de que Charles Ringwood vive en su barrio? Le contesté que sí. Tras lo cual me informó que la cédula de miembros de este hermano había permanecido en el archivo de perdidos y desconocidos en la oficina del obispado presidente durante 16 años. El domingo por la mañana, Elizabeth Kitchie y Nell Ivory llevaron a Charles y a William Ringwood a nuestra reunión del sacerdocio. Era la primera vez que ponían un pie en la capilla en muchos años. Charles Ringwood era el diácono de más edad que había conocido en mi vida. Y su hijo era el miembro varón de más edad que no poseía el sacerdocio. Tuve la oportunidad de ordenar al hermano Charles Ringwood a los oficios de maestro, presbítero y luego elder. Nunca olvidaré la entrevista para la recomendación del templo que tuve con él. Me dio $1 de plata que extrajo de un viejo y gastado monedero de cuero. Y entonces me dijo: esta es mi ofrenda de ayuno. Le contesté: hermano Ringwood, usted no debe ninguna ofrenda de ayuno, usted es el que la necesita. Lo que más necesito no es el dinero, sino las bendiciones, respondió. Mía fue la oportunidad de llevar a Charles Ringwood al templo de Salt Lake City y de asistir con él a una sesión de investidura. Charles Ringwood falleció a los pocos meses. Durante los servicios fúnebres noté que su familia estaba sentada en el banco de enfrente de la capilla de la funeraria, pero también vi a dos dulces damas sentadas en la parte de atrás de la capilla, Elizabeth Kitchie y Helen Ivory. Al mirar a esas dos fieles y dedicadas mujeres y contemplar lo positivo de su influencia personal, la promesa del Señor hizo rebosar mi alma. Yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Hay alguien superior a todos, cuya influencia personal abarca los continentes, se expande sobre los océanos y penetra en el corazón de los verdaderos creyentes. Él expió por los pecados del género humano. Testifico que Él es el maestro de toda verdad, pero es algo más que un maestro. Es el ejemplo de una vida perfecta, pero es más que un ejemplo. Él es el gran médico, pero es más que un médico. Es literalmente el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, el Santo de Israel, el Señor resucitado, quien declaró: soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Yo soy la luz del mundo. Soy el primero y el último. Soy el que vive. Soy el que fue muerto. Soy vuestro abogado ante el Padre. Como testigo suyo, testifico que Él vive. En su santo nombre, el nombre de Jesucristo el Salvador. Amén.
Nuestro Padre Celestial, nuestros corazones están llenos de gratitud por el privilegio y bendición que hemos tenido, que hemos experimentado en el transcurso de esta reunión. Te agradecemos las palabras que han sido habladas, por la verdad que ha sido expresada y las doctrinas que se han enseñado. Te damos gracias por los hermosos himnos que se han cantado. Nos sentimos agradecidos por el poder del Espíritu Santo y del Espíritu que hemos sentido aquí y por la inspiración que hemos recibido. Rogamos, Padre, que nos bendigas para poder meditar y considerar los mensajes que se han dado, que podamos responder y darnos cuenta de nuestro estado ante ti y tratar de buscar mejorar nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes para prepararnos en estos momentos que vamos a tener. Te pedimos que seamos más fieles a los mandamientos y a los principios del Evangelio de Jesucristo, que podamos aumentar nuestra rectitud personal y poder aguantar mejor las tentaciones y problemas del mundo. Te pedimos que nos bendigas también en las preparaciones que tendremos en estos tiempos difíciles, que podamos vigilar y prepararnos y ser dignos de ese día glorioso, de la venida de nuestro Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo. Bendícenos en esa preparación y bendícenos en nuestros hogares y familias, que podamos vivir en amor y paz y felicidad y podamos expandir nuestra influencia y la bondad que sentimos y la experiencia que tenemos de ti hacia otros y brindarles una mano. Te amamos, Padre, y estamos agradecidos por todas las bendiciones que nos has dado. Rogamos que tu Espíritu esté con nosotros y es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Anual número 174 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.